Bienvenidos a un nuevo video de Defiende tu Fe con Pedro Esa, donde aprenderás a defender la doctrina de la verdadera Iglesia de Cristo. El tema de hoy es: ¿Jesucristo instituyó la Eucaristía? ¿Qué dice la Biblia? Buenas hermanos, como vemos nos reunimos otra vez, nos encontramos en esta enseñanza, en este día que vamos a hablar de otro tema tan importante como este de la Eucaristía. Un tema que el domingo pasado fue Corpus Christi. Aprovechando que este domingo fue Corpus Christi, vamos a hablar sobre este tema. Recuerden las redes sociales, mi canal Defiende tu Fe en YouTube, Defiende tu Fe Pedro Esa, en Instagram @EsaPedro, y en Facebook mi página es Apologética Defensa de la Fe. Entonces, hermanos, bienvenidos. Estoy con mi hija, mi esposa no me acompaña hoy, mi hija María del Milagro, quien nos va a acompañar a leer. Sean todos bienvenidos. Y comenzamos con el tema, con una oración, porque es muy importante, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude en este momento que vamos a explicar este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, te pedimos que envíes al Espíritu Santo para que nos ilumine en este día y nos ayude a entender este tema, nos ayude a entender tu palabra. Danos la luz, Señor, y la claridad con tu Espíritu Santo. Quita de nosotros todo miedo, aparta todo miedo, toda tibieza de nosotros, Señor. Que seas tú quien hable, ilumíname a mí, inspírame, guíame, y a mi hija también. Te pido, Espíritu Santo, que descienda sobre todos aquellos que están viendo este video, para que tú les muestres la verdad. Señor mío y Dios mío, tú eres grande y poderoso y esta obra es tuya. Esta obra no es nuestra, Señor. En tus manos nos encomendamos y confiamos que esto es para la gloria tuya. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, decimos que la Eucaristía, muchos de los protestantes, los hermanos separados, inclusive católicos, no saben qué es la Eucaristía, no saben en sí qué es lo que hacen cuando van a la misa a comulgar. El católico, hay unos que no saben, otros saben, pero muchos no saben. Los protestantes dicen que eso es del diablo, que eso no es de Dios, que ahí lo que está es el demonio, que es un pedazo de galleta, que eso es vino, que el cura es un borracho porque bebe aguardiente, porque está bebiendo vino, sale rascado. Entonces atacan a la iglesia de una manera que no debe ser. ¿Por qué? Porque no saben, no conocen la Sagrada Escritura. Vamos a hablar con capítulo y versículo. Con la Biblia vamos a demostrar la institución de la Eucaristía. ¿Será que existe la Eucaristía? ¿Aparece en la Biblia? ¿Es un invento de los curas, del Papa o de la Iglesia? ¿O fue Jesucristo que lo dijo, lo instituyó, la instituyó y ordenó a personas para que lo hicieran también? Entonces, este tema es importante y va a aclarar muchas dudas. Queremos empezar entonces con esto, para de una vez por todas quitarle las vendas a los protestantes, si ustedes quieren, y a los católicos que no saben lo que hacen, cuando van a un lugar no saben quién está recibiendo, porque usted tiene que estar consciente de quién recibe en la Eucaristía. Entonces, con la Biblia, con citas bíblicas, capítulo, versículo, lo vamos a demostrar. Vamos a comenzar con un capítulo importantísimo. Después de que Jesús multiplica los panes y los peces, pasa un tiempo, unas horas, digamos, amanece el día siguiente, y en Cafarnaúm lo sigue la gente, llegan allá a su encuentro. Y hay un encuentro entre ellos, entre la gente y Jesucristo. Recuerden que ahí Jesucristo le dio comida a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces en Cafarnaúm se encuentra Jesús con la gente y la gente le hace preguntas. Comienza un diálogo. Aquí vamos a ver.
Juan 6:27. ¿Qué pregunta la gente? ¿Qué dice la gente y qué dice Jesús? En Juan 6:27 veremos cómo comienza todo. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ajá. Dice el Señor, trabajen no por el alimento que es perecedero, sino por el alimento que da vida eterna. O sea, no por el de un día, no por el que usted va al mercado y compra la comida, harina, pan, que sea arroz, espagueti, y come. Ese es el trabajo del día a día, ese es el alimento, perdón, del día a día. Jesús manda a trabajar por un alimento que no es perecedero. Hay que ver cuál es ese alimento que dice Jesús que no es perecedero. Lo dice la palabra de Dios. Sigue. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Ajá. O sea, el alimento que no es perecedero, que no es el alimento del día a día, el que tenemos que trabajar, es un alimento que no es perecedero, que se lo va a dar el Hijo del Hombre, Jesucristo, porque el Padre lo ha marcado para que ese sea quien se lo dé. O sea, es un alimento que va a dar Jesús. Por ahí vamos. Los protestantes dicen que ese alimento es la palabra de Dios, en parte. Hasta ahorita vamos a ver, quizás en esta primera cita, que parecería ser que es la palabra de Dios, porque ellos dicen que es una metáfora, es una comparación. No es el cuerpo de Cristo, no es la carne ni la sangre, no. Es una metáfora, una comparación. Entonces hay que trabajar por un alimento que no es perecedero. Vamos a ver qué alimento es. Vamos al versículo 33 en adelante del capítulo 6 que estamos viendo de Juan. A ver qué dice el Señor, cuál es ese alimento. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo. Hay un pan que baja del cielo, es un alimento, baja del cielo. ¿Lo da quién? Lo da Dios. Vamos a ver qué pan es. Y que da vida al mundo. Ajá. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Ah, no, lo que pasa es que ellos están pensando en la comida que le dio él el día anterior, y llenaron la pancita. Ellos quieren que ese pan que le va a dar, pero Jesús está hablando de otro pan que no es ese. Vamos a ver cuál es ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Ah, ¿cuál es el pan entonces? Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Pero se fía, me dice, puede decir un protestante. Es una comparación. El que viene a su palabra, porque el pan es la palabra de Dios. No. Él dice que es el pan de vida. Vamos a seguir leyendo. Sigue leyendo. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sigue. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Ajá. Hay gente que en ese tiempo veía a Jesús todo lo que hizo en la multiplicación de los panes y los peces, y todos los milagros que hacía, y se negaban a creer. Así hay muchos que se niegan, protestantes, a creer en la palabra de Dios, de que la Eucaristía no está en la Biblia, de que la misa no está en la Biblia. Pues sí está en la Biblia. Entonces hay muchos que se niegan a creer en esto. Vamos al versículo 48 en adelante para que veamos cómo Jesús aparentemente sigue hablando como metáfora. Pues, vamos a ver qué dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Ah, yo soy el pan de vida. Vuelve a decir Jesús. Yo soy el pan de vida. El pan que le va a dar a ustedes, el que deben comer, no solamente por el del día a día, sino por el que ustedes deben alimentarse mejor, que da vida eterna. Ese pan, dice él que es. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, sigue. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. ¿Se acuerdan del pasado en el Antiguo Testamento, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel? En el desierto comieron el maná, un pan que bajó del cielo. Dios les manda un pan que baja del cielo. Pero murieron porque ese pan no era el pan que da vida eterna, no es Jesucristo. Ese pan es figura de Cristo, que en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, en el Nuevo Pacto, baja del cielo. Pero esa sí da vida eterna. En ese tiempo murieron
¿verdad? En el pasado, en el Antiguo Testamento. Pero ahora, con este nuevo pan, que es un pan que da vida eterna y que baja del cielo, no mueren. Sigue. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Vuelve a decir, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Él es el pan, está hablando de pan. Esto todo lo está diciendo él un tiempo antes de la última cena, que es donde él instituye la Eucaristía con sus apóstoles. Momentos antes de que lo van a arrestar. Esto que está diciendo él aquí. Entonces, él dice que es el pan. Vamos a ver si es metáfora. Si es que está hablando de la palabra de Dios. Porque los judíos escucharon algo, lo escucharon hablar. Vamos a ver si los judíos entendieron lo que él decía. Si hablaba de comérselo a él, o de comerse la palabra, o de comerse un pan. Vamos a ver qué entendieron los judíos. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hay que comer de ese pan, que es Jesucristo, para vivir para siempre. Si usted no está comiendo de ese pan, yo no sé si va a vivir para siempre o no, pero la palabra de Dios, Jesucristo dice, el que coma de este pan, que es Él, que ha bajado del cielo, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, Ajá. y lo daré para la vida del mundo. Entonces, el pan que Jesús da es su carne y la da para la vida del mundo. Bueno, hermano, me va a decir alguien. Claro que la Dios se entregó en la cruz. Ve que es una metáfora, es una comparación. Se entregó en la cruz. Él entregó, sí, en parte es verdad, tiene razón. Pero vamos a ver si ahora sí viene la parte que los judíos están escuchándolo hablar y entienden clarito lo que él dijo. Ellos entendieron lo que él dijo. Vean lo que los judíos escucharon y dicen. Se parecen a los protestantes. Escuchen. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Ajá, si es una metáfora, si es que no es que hay que comérselo a él, ¿por qué los judíos entendieron cómo este va a darnos a nosotros carne? Claro, ellos pensaron, no seremos nosotros caníbales, ¿cómo no lo vamos a comer a él? ¿Qué es eso? ¿Cómo nos va a hablar así? Así son los protestantes. Ahí eso es mentira porque ahí no está Jesús. No se lo pueden comer porque ahí no está Jesús. Ahí lo que hay es una galleta y vino. Y eso es mentira. Además, eso es el diablo. Eso es el diablo. Eso dicen los hermanos separados, los protestantes. Así nos atacan. Si usted no sabe, con la Biblia se lo estamos mostrando. Capítulo y versículo. Para que sigan viendo. Vamos a seguir escuchando cómo dice Jesús. ¿Qué le contesta Jesús? Me equivoqué, perdón, hermanos. Yo no quise decir esto. Lo que ustedes entendieron estuvo mal. Se trata de esto. Vamos a ver, o si él reafirma lo que está diciendo. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Señores, Jesús respondió, en verdad os digo, o sea, lo que acabo de decir, se lo vuelvo a decir, que es así. Si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Los judíos entendieron bien lo que decía Jesús. Se lo está reafirmando Jesús. Tienen que comerse su carne y beber su sangre. Habla entonces de comer y beber. No es una metáfora. Aquí está la Eucaristía. Un tiempo atrás, antes de hacer de instituirla en la última cena. Jesucristo habla de comérselo y beber su sangre. Es la realidad, en la Biblia. Sigue. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Hermano protestante, hermano católico, si usted no come, según la palabra de Dios, la carne de Jesucristo y no bebe su sangre, pues según no tiene vida eterna. Porque el que la come, su carne, y bebe su sangre, tiene vida eterna. Yo quiero comer de ese cuerpo, de esa carne, y beber esa sangre, porque yo quiero tener vida eterna. Y eso sucede es en la Iglesia Católica, Cristiana Católica, porque ahí es donde está la Eucaristía, donde Cristo quiso quedarse con nosotros en la mesa, en la cena. Entonces, si usted no lo hace, bueno, allá ustedes.
no es mentira. Habla de comerse su carne y su sangre. Se escucha para que vea cómo sigue hablando Jesús. Y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Señores, no es mentira. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. No es una mentira, es una verdad. No es la palabra de Dios que hay que comerse. Es su carne que es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Con la Biblia, hermanos separados, hermanos evangélicos, testigos de Jehová, protestantes, aquí lo tienen. Sigue. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió, yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Ajá, quien come la carne y el cuerpo de Cristo vivirá por Jesús y permanece en Cristo. Sigue. Este es el pan que ha bajado del cielo, El pan que ha bajado del cielo, Cristo. pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Usted quiere comer este pan? Yo sí. No sé usted. No sé usted, hermanos protestantes. No sé usted. Pero eso es bíblico. Está en la Biblia. No son palabras mías, ni palabras del Papa, ni palabras de los curas, de los obispos. Aparece en la Biblia. Y en la Reina Valera que usted tiene, también está. Búsquelo, que ahí está también. Vemos cómo entonces el Señor habla de la Eucaristía. Aquí en el capítulo 6 de Juan. Pero vamos al 60 ahora. Vamos al versículo 60, a ver qué dice la palabra de Dios del mismo capítulo 6. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: Ojo, escuchen lo que pasó con algunos discípulos, como sucede ahorita. Hay católicos que no les cuadra este discurso. Hay evangélicos o protestantes que se fueron de la iglesia, antes aceptaban la Eucaristía, ahora no, porque no creen, porque el discurso es duro, como estos discípulos. Para que escuchen. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Ah, es muy duro. ¿Cómo va a ser posible que te vas a comer? ¿Qué es eso? Que no vamos a comer. Que en esa hostia esté Cristo, esté su carne, y que en el vino esté su sangre. Señores, lo dice la palabra de Dios. Usted está en la iglesia de Cristo. Si usted está en comunión con Cristo, debe estar con la palabra de Dios. Si usted no cree en esto, pues por supuesto usted se convierte en protestante. Por eso se llama protestante, porque no cree en la palabra de Dios. Protesta contra lo que dijo Jesús en la Biblia. Esto lo tiene la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo. Entonces, hermanos, vamos viendo cómo hay discípulos, sí, discípulos, que dicen que este discurso es muy duro. Así son los protestantes, luego. Es muy duro el discurso. ¿Qué sigue diciendo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Quedaban desconcertados con esa palabra de Dios. Sigue. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. El Espíritu es el que da vida y la carne no sirve para nada. Pero escuchen lo que viene ahora. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Las palabras que acabamos de escuchar de Jesús son espíritu y vida. No son charlatanería, mentira. No son locuras. Es verdad. Es espíritu y vida. Y como son espíritu y vida, yo le creo. Nosotros le creemos. Los católicos le creemos a Jesús en lo que dice la Biblia. Allá usted sí que no le cree. Pero eso es lo que dice el Señor. Y fíjense cómo sigue diciendo. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Hay entre ustedes, hermanos, algunos que no creen que allí está la misa, que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, que hay que comerse su carne y beberse su sangre para tener vida eterna. Por eso yo voy más seguido a la misa. No me conformo con el domingo. Si puedo ir todos los días, voy todos los días. Si usted no puede ir todos los días, pues va a dar el intento de ir más seguido. Porque dice Jesús
el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. ¿Usted quiere tener vida eterna? Pues yo sí. Si usted no quiere, allá usted. Pero yo quiero comulgar más, recibir más al Señor, para que Él permanezca en mí y yo en Él. Seamos uno solo y Él pueda ayudarme a enfrentar la vida, a vivir como un verdadero cristiano. No quiere decir con esto que el católico que comulga todos los días se va a salvar. Ojo, usted puede comulgar todos los días, pero usted hace malas obras, trata mal, llega a la casa ofendiendo o calumnia a la gente, usted no está actuando como un cristiano verdadero. Así no es. Es vivir a Cristo en la Eucaristía, comiéndolo, bebiendo su sangre, comiendo su cuerpo y su sangre, siempre, más seguido, todos los días si es posible, y vivir en la calle la Eucaristía. Vivir a Cristo en la calle, porque está en ti. Se pierde y se sale porque tú lo sacas, hermano. No lo permitas. Vamos a ver qué pasa en el versículo 66, porque hubo muchos discípulos, estos discípulos, así como hay ahora protestantes que se han ido de la Iglesia Católica. Se han ido, no han creído en el discurso, se van. No creyeron en la palabra de Dios. Escuchen el versículo 66 del capítulo 6 de Juan. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Ajá, se fueron. Muchos de sus discípulos. Así hay hermanos separados que eran católicos. Cuando yo era católico, estaban en la iglesia de Cristo y se fueron, se apartaron de la iglesia de Cristo. No lo siguieron porque no les gustó el discurso era muy duro. ¿Quién puede aceptar eso? Eso es mentira, eso es del diablo. Y se fueron de la iglesia y ahora son protestantes, no son de la iglesia de Cristo. Esa iglesia no es la que fundó Cristo. Ya lo demostramos con el tema anterior de la fundación de la iglesia. A ver qué dijo Jesucristo. A ver si Jesucristo le dijo, no se me vayan, quédense conmigo. No fue lo que quise decir. Quédense conmigo y hacemos lo que ustedes quieren. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, escuchen lo que dijo. Jesús preguntó a los 12. Los dejó ir. Se fijó, fue en los 12 apóstoles que tenía allí y dejó ir a la gente. ¿Por qué lo dejó ir? Porque lo que él dice se cumple, es verdad y no se retracta, porque él es la palabra de Dios. Lo que él dice no es mentira, lo que él dice es verdad. Entonces, si usted quiere irse, váyase. Usted tendrá que entregar la cuenta a Dios después. No estamos aquí para escuchar la palabra de otros, sino la palabra de Jesús. Y si usted no la escucha, Dios no lo va a obligar, porque Dios respeta su libertad, hermano. Entonces, se voltea a los 12 que tiene allí y miren lo que le pregunta, a ver. ¿Quieren marcharse también ustedes? Usted, hermano católico, la pregunta es para usted que está aquí en la iglesia ahora. Usted también quiere irse, como se han ido los protestantes. ¿Usted quiere perder la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es para la vida eterna? ¿Quiere perderlo? ¿Se quiere ir? Es la pregunta que nos hace Jesús. Nosotros contestamos como Pedro, los católicos, como Pedro contestó ahora en este momento. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Para dónde vamos a ir los católicos? Si solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Esto que leímos, el capítulo 6 de Juan, es palabra de vida eterna. Hermanos protestantes, lee la Biblia, los capítulos, aquí están, anótalos, en el video los tienes. Anótalos, léelos tú mismo y te darás cuenta. Católico, fórmate para que no te engañen. Anota la cita bíblica, léelo y cuando te vengan a pedir cuenta de tu fe, tú puedes responder. Defiende tu fe, no te quedes callado, defiende la misa, defiende la Eucaristía. Algo grande, lo más grande que tenemos los católicos, la Santa Eucaristía. Bueno, hermano, terminando este capítulo, vamos a ir ahora a donde Jesucristo ya instituye la Eucaristía, que es la última cena. En Lucas 22, 19, Jesucristo se reúne con sus apóstoles. Recuérdense que en ese momento está pronto su arresto, momentos antes, ¿no? El capítulo 6 de Juan nos hablaba de que Jesús ya anunciaba como una profecía lo que venía y que Él es el pan. Acuérdense que Él dijo, yo soy el pan de vida, el pan que baja del cielo.
quien coma este pan vivirá para siempre. En la Eucaristía vamos a ver qué agarra él. Si él es el pan, qué agarra él y qué hace en la Eucaristía. Lucas 22, 19. Después tomó pan. Están reunidos todos, los 12, los discípulos. Y dijo Jesús, él dice la palabra de Dios, tomó pan. Y Jesús es el pan. Él lo dijo en Juan 6, ¿no? Yo soy el pan. Y tomó pan. A ver, ¿qué más? Y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo: Lo parte, da gracias, lo bendice y lo da. Diciendo, esto es mi cuerpo. esto se parece a mi cuerpo. Esto significa mi cuerpo. No, como dicen los protestantes, en algunas traducciones bíblicas que tienen, o ellos mismos dicen, que eso no es el cuerpo de Cristo. Ellos celebran una Eucaristía, una Eucaristía, ellos celebran un recordatorio. Ponen una galleta, algo así, una cena allí, pero es un recordatorio. No es la Eucaristía como tal, porque yo no creo en eso. Esto sí es la Eucaristía. Si Jesús dijo, esto es mi cuerpo, le dijo al pan, esto es mi cuerpo, porque yo voy a decir que se parece. No puedo decir que se parece. Yo le creo a Jesús. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, o sea, el pan es su cuerpo. Y el pan que baja del cielo no es él. Por lo tanto, ese pan que se bendice es su cuerpo. Para que estemos claros allí. Sigue. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Tenemos que hacerlo en memoria mía. Se le dice a los apóstoles, él le dice, así como yo lo hago, ustedes lo tienen que hacer. Lo está ordenando, le está dando un mandato, una orden de hacer lo que él está haciendo en la cena, o sea, en la Eucaristía. Lo que yo celebro, ustedes lo van a celebrar igualito. Le está dando poder y autoridad. Él, como sumo sacerdote, los nombra en la orden sacerdotal. Es una orden sacerdotal. Los nombra ministerial. Ellos van a hacer la Eucaristía, la van a celebrar después, porque es un mandato de él. Después sigue Jesús hablando. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. Esta copa es la alianza nueva sellada con algo que se parece a mi sangre. No, esa no fue la palabra que dijo Jesús. Eso no fue lo que dijo Jesús. En la Biblia Reina Valera está igualito. Búsquenlo. Sellada con mi sangre. No es que se parece a mi sangre. Es que está sellada con mi sangre. Hermano, aquí Jesucristo instituye la Eucaristía. En Lucas 22, 19. Se reúne con sus apóstoles y le da una orden a ellos de que la celebren también. Entonces, cuando le da esa orden, los convierte a ellos, él como sumo sacerdote que tiene autoridad, los convierte a ellos en sacerdotes para que ellos hagan lo mismo que él está haciendo. Pero ahora vamos a comenzar con una parte cuando Jesucristo ya muere en la cruz. El Mesías, el Salvador, muere en la cruz. La gente se pone triste. Una muerte humillante como esa en ese tiempo. El que nos iba a salvar, el Redentor, el Salvador, el que nos iba a liberar de la opresión romana, ha muerto en una cruz. Pues 2 discípulos se iban tristes caminando para su pueblo, llamados los discípulos de Emaús. Esto está en Lucas 24, 29. Estos 2 discípulos se iban tristes. Y iban hablando los dos sobre la muerte del Señor. Pero Jesús se le aparece en el camino. Se les pone al lado y comienza a hablar con ellos. Pero ellos no lo reconocen. No se dan cuenta que es Él. Siguen caminando. Jesús le pregunta de qué hablan. Hablan que si usted no sabe de aquel, que el Mesías, ese que murió en la cruz, lo mataron. Jesús les empieza a explicar por qué tenía que padecer. Con las escrituras le iba hablando, pero ellos no lo reconocían. Una vez después que van llegando a la casa, Jesús hace como si iba a seguir, pero ellos lo llaman. Y aquí está la cita bíblica, Lucas 24, 29, donde esos discípulos de Emaús lo invitan a su casa. Y a ver qué sucedió allí en la casa. Si la Eucaristía es mentira,
si ahí está Jesús en la Eucaristía o no está. Vamos a ver. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan. Ay, papá, me escuchen bien. Estaba en la mesa, o sea, estaba cenando. Estaba celebrando la cena, la última cena, ¿se acuerdan? Tomó el pan. ¿Quién es el pan bajado del cielo? Según dice Juan 6, según dice Jesús, Él es el pan que baja del cielo. ¿Verdad? Se tomó el pan. Vamos a ver si lo vieron o no, lo reconocieron o no los discípulos. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Lo mismito que hizo en la última cena cuando instituyó la Eucaristía. Lo tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y escuchen lo que sucede. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ajá, entonces, ¿dónde fue que reconocieron a Cristo? ¿Por qué no lo reconocen en el camino si están al ladito de ellos? Vine hablando con ellos tanto tiempo y no lo ven, estaban ciegos. Pero ¿dónde lo ven? ¿Dónde logran reconocerlo? En la fracción del pan. La fracción del pan es el primer nombre que se le coloca a la Eucaristía. Así se llamó la Eucaristía en un principio. La fracción del pan. A Cristo lo reconocen en la fracción del pan, en la Eucaristía. Entonces sí está presente Jesús en la Eucaristía. Hermanos, si usted no quiere creerlo, busque su Biblia con capítulo y versículo y usted entenderá y verá la realidad. Allí está en la Biblia. Que usted no lo haya leído, otra cosa, pero está en la Biblia. Entonces, estos discípulos de Maús se devuelven con alegría a decirles a los hermanos lo que habían visto, lo que les había sucedido. Que eso no lo celebraban los primeros apóstoles, que la iglesia primitiva en sus inicios no lo hacía. Sí lo hacía, es mentira. Sí lo hacía. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, ya Pablo estaba celebrando una misa, una Eucaristía, una fracción del pan. Hechos 27. Pablo. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Ajá. Entonces, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. El primer día de la semana es el domingo, el día que celebramos la Eucaristía. Estaba Pablo celebrando la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan? El primer nombre que tuvo la Eucaristía. Entonces ya Pablo, no estaba Jesús había muerto, había resucitado y estaba en el cielo. Pero ya Pablo y los apóstoles celebraban la misa, celebraban la Eucaristía y lo estaba haciendo allí. Y estaba ya en la predicación de la homilía, Pablo. Esto sucede en Troade, una ciudad llamada en la Biblia sale Troade. Él ya lo estaba haciendo allí. Y en día domingo. ¿Por qué no es sábado? Bueno, porque Jesús resucitó el domingo. Y el domingo es el día del triunfo glorificado. Dios resucita el domingo. Jesucristo resucita el domingo. Los cristianos, los primeros cristianos, los verdaderos de la iglesia de Cristo, los que siguen a Cristo por la verdad, por lo que dice la Biblia, celebraban la misa y se celebra en día domingo. Porque es el día del Señor. Domingo significa día del Señor. Lo celebraba en día domingo. Jesús no los rechazó y no los regañó ni le llamó la atención porque lo estaban haciendo el día domingo. Porque si hubiese sido así, le hubiese llamado la atención. Fíjense que tanto es así que en Juan 20:19, estaban los apóstoles reunidos, escondidos, encerrados, por miedo a que los mataran los judíos. ¿Por qué no se reunían el sábado? Si el sábado era el día de descanso, había que reunirse el sábado, según los judíos. Porque estos ya no están en una religión judía, están en un nuevo pacto, en la iglesia que Cristo fundó en Pedro. En esa iglesia, están allí reunidos, escondidos.
y Jesús se aparece. Y fíjense, con las puertas cerradas, si Jesús los regañó o les dijo algo, más bien apoyándolo. Ese mismo día, el primero después del sábado, El día primero después del sábado, que es el primer día, ¿cuál es el domingo? Estaban reunidos en día domingo, encerrados allí. los discípulos estaban reunidos por la tarde, Estaban reunidos por la tarde. con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Tenían miedo de los judíos. Tenían miedo, no en sábado, sino en domingo. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos Apareció Jesús y escuchen cómo los regaña. y les dijo, la paz esté con ustedes. No, le dijo más bien, la paz esté con ustedes en día domingo, no en sábado. O sea, quédense tranquilos, quédense en paz, que ustedes están reunidos, que está bien esto, no está mal, porque muchos piensan que ¿por qué no es sábado? No, porque es que ya no es la religión judía. Ya Jesús resucita el domingo y se toma el domingo, el día del triunfo. En el versículo 26, a 8 días después, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, se vuelve a aparecer Jesús a ellos. Y le vuelve a decir lo mismo, escuchemos. 8 días después, 8 días después de este, es domingo también. los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Otra vez las puertas cerradas, y Jesús vuelve a entrar. Vamos a ver si esta vez sí los regaña, pues. Vamos a ver, puede ser que los regañe. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. No los regañó, más bien les dijo, estén en paz, no se angustien, no tengan miedo, estén en paz. Están bien reunidos en día domingo. En ese día se celebraba la Eucaristía. Ellos se reunían en día domingo. Esto sucedía con los primeros cristianos, hermano. Y nosotros no lo creemos, o no lo sabemos porque no leemos la Escritura. Y los protestantes no lo saben porque ellos dicen que son bíblicos y que conocen la palabra de Dios. Pero, ¿será que no han leído esto? El pastor le dice una cosa. Ellos van al culto y el pastor habla y habla y habla y habla. Y solo creen lo que dice el pastor. Aunque la palabra de Dios dice una cosa, el pastor puede explicarle otra. Y le creen al pastor más que a la palabra de Dios. Pues nosotros los cristianos católicos le creemos a la palabra de Dios, no a lo que diga el cura, sino a lo que dice la palabra de Dios. Si el padre me está hablando, el sacerdote, el cura, me habla con la palabra de Dios, pues yo le creo a la palabra de Dios. Le creo al cura, perdón, por lo que dice la palabra de Dios. Pero si me dice algo que va en contra de la palabra de Dios, yo no puedo creerle a él. Le creo a la palabra de Dios. Porque un sacerdote es un ser humano y se puede equivocar. ¿Entiendes? Entonces estaban reunidos y Jesús, la paz esté con ustedes. Vamos a ver entonces, hermanos queridos, cómo sigue la Biblia hablándonos con Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Capítulo 10, versículo 15. Habla algo de estar en comunión o entrar en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Escuchen bien cómo Pablo ya a Corinto, a la comunidad de Corintios, les dice esto a personas sensatas. Esto va con todos ustedes y con nosotros. Sobre todo con ustedes, hermanos separados, protestantes que protestan por esta santa Eucaristía que Jesucristo instituyó en esta santa Iglesia Católica. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Ustedes que están escuchando, juzguen lo que va a decir Jesús. Ustedes son personas sensatas. Juzguen si es mentira o es verdad lo que va a decir Pablo, perdón. Juzguen ustedes mismos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? La copa de bendición que bendecimos en la misa, en la fracción del pan, en la Eucaristía, donde está el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Sí es comunión. ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y el pan, la hostia,
que partimos en la misa, en la fracción del pan, no es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Sigue Pablo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Así, hermanos, siendo muchos los que pertenecemos a la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, formamos un solo cuerpo, no dos cuerpos ni tres cuerpos, un solo cuerpo. Porque el pan es uno, y todos participamos del mismo pan. Porque el pan es uno. ¿Y cuál es el pan? Jesucristo, que es bajado del cielo. El pan que baja del cielo es Jesucristo. Porque el pan es uno, y como todos participamos de un solo pan, o del mismo pan, por eso todos formamos un solo cuerpo. Lo dice Pablo. En la Biblia está. Ahora, hay hermanos separados que me han dicho que ellos son del cuerpo de Cristo. No, perdón. Usted no puede ser del cuerpo de Cristo porque usted no está en comunión con la Eucaristía, en comunión con la doctrina de la Iglesia. No está en comunión con esta Santa Iglesia donde se celebra la Eucaristía. Por eso usted no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Usted se ha ido del cuerpo de Cristo. Y es un pecado que usted se salga del cuerpo de Cristo. Pecado mortal, pecado grave. Usted no puede separarse del cuerpo de Cristo y venir aquí otra vez a la iglesia y comulgar o vivir como si no ha pasado nada. No, señor. Es un pecado de apostasía. Significa apostasía, separación. El que se separa. Usted, protestante, se separó de la iglesia. Se fue, dejó de ser católico y recibió otra doctrina que no es la misma que fundó que dio Jesucristo o que dejó Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que volver aquí. Se lo digo, es un pecado, ya lo vamos a mostrar con la Biblia. Cuando usted vuelva, debe confesarse. Inclusive hay sacerdotes que lo hacen y usted debe rezar el credo delante de los fieles, porque usted ha cometido un pecado grave, un pecado mortal, a dice de la Biblia. ¿Es pecado separarse de la iglesia de Cristo? Sí, lo dice Santiago 5:19. Y nos dice qué le sucede a esa persona, qué le puede suceder. ¿Y qué les pasa al que trae a esa persona otra vez a la iglesia? Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, Si alguno de ustedes se sale de la verdad, se va de la verdad, de la iglesia, donde está la verdad, la iglesia que fundó Cristo, esta es la verdad, se lo estamos demostrando con capítulo y versículo. y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte. O sea, ¿es un pecado o no? Repítelo, sepan. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, O sea, si es un pecado, separarse de la verdad. Es un mal camino. Es un pecado grave. ¿Qué sigue? salva un alma de la muerte. ¿Por qué es mortal? Lo dice la palabra de Dios. Salva un alma de la muerte. Es pecado de apostasía, salirse de la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué pasa si tú lo traes? Si un hermano trae a otro que se ha ido de la iglesia y lo trae a la iglesia católica otra vez, Y hace olvidar muchos pecados. se le borran muchos pecados a aquel que evangeliza, le predica a un protestante y le hace ver la verdad. Y si el protestante se da cuenta de que esta es la iglesia de Jesucristo y se ha ido de ella, él vuelve a ella, pues ese hermano lo ha salvado de la muerte. Y a ese que trajo a ese hermano de la iglesia protestante, se le borran muchos pecados. Que está en la Biblia. No lo digo yo, lo dice Santiago. No es invento de la iglesia. Entonces, ¿es un pecado separarse de la iglesia? Sí, es un pecado salirse de la iglesia. Lo hemos visto. Entonces, no podemos decir que estamos en comunión, los protestantes estamos en comunión con el cuerpo de Cristo. No, es mentira. No están en comunión con el cuerpo de Cristo. Porque han cometido pecado de apostasía. Apostasía, se separaron de la iglesia. Por lo tanto, deben venir otra vez para poder estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Vamos a terminar con esta última cita importante que nos dice Pablo a la comunidad de Corintios. La comunidad de Corintios allá celebraban la Eucaristía, pero lo hacían mal. Pablo celebraba la Eucaristía y ellos no esperaban a los demás, comenzaban a comer antes. No compartían con los demás, lo hacían mal.
Inclusive lo hacían borracho. Llegaban a la cena, a la Eucaristía, borrachos. Está mal, lo hacían indignamente. Y Pablo los está regañando, los está corrigiendo, le está diciendo cómo debe ser. Vamos al contexto, vamos a la cita bíblica, qué es lo que Pablo comienza a decir en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Con esta terminamos la parte 2 de este tema, de la institución de la Eucaristía. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo dice, él no estuvo con Cristo, él ha recibido del Señor lo que a la vez le ha transmitido a los corintios, a ustedes. O sea, lo recibió el Señor, ¿por qué? Porque los apóstoles se lo hicieron ver a él, lo nombran a él obispo. Por eso ha recibido del Señor, lo recibió de la iglesia. Pablo recibió esa autoridad de la iglesia, de hacer lo que Jesús dijo que hicieran en la última cena. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Pablo hacía lo mismo que hizo Jesús y lo que hacían los apóstoles. Les recuerda a ellos que en la última cena Jesús tomó pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Reafirma que eso es su cuerpo, no es que se parece a su cuerpo. Que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Le digo, Pablo le recuerda, Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Por eso él lo estaba haciendo, por eso él lo hace, por eso los apóstoles lo hacen, y por eso los obispos, sacerdotes y cardenales en la iglesia de Cristo lo hacen. Por eso es que un protestante no lo puede hacer, porque no está ordenado, no tiene el mandato de un obispo, no le ha dado esa orden. Un pastor no lo puede hacer, no tiene el orden sacerdotal. Nadie le dijo a él que hiciera eso, no lo puede hacer porque está fuera de la iglesia. Sigue. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. De mi sangre, no es que se parece a mi sangre, es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Hermanos, todas las veces que la beban, o sea que tienen que hacerlo siempre, lo van a hacer siempre, porque todas las veces que hagan esto, que beban esta copa y coman de este cuerpo, de este pan, que es su cuerpo, carne y sangre de Jesucristo, háganlo en memoria de Él. Eso nos está diciendo el Señor. Ahora, los sentidos te pueden traicionar, hermano. Y tú ves pan, sabe a pan, pero no es pan. Porque Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Ves vino, sabe a vino, huele a vino, pero no es vino. Es la sangre de Cristo, porque Jesús en su palabra dijo: esta es mi sangre. Entonces no te dejes engañar con los sentidos. Tienes que estar consciente de lo que estás recibiendo. No te dejes engañar con los sentidos. Sigue. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Está en la Eucaristía o no? ¿De dónde salió esto? De la Biblia. Entonces, cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Señores, esto sucede en la misa. No en los protestantes, no en esas iglesias protestantes, ahí no. Es aquí donde sucede. Es importante esto. Sigue Pablo diciendo, advirtiendo, no lo hagan así, háganlo de esta manera. Sigue Pablo diciendo. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. El que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, tú no puedes ir a comulgar, ir a misa indignamente. No puedes recibir al Señor indignamente. Lo hacían los corintios, indignamente. No sabían lo que estaban haciendo. Tienes que estar consciente de quién estás recibiendo. Consciente de quién recibes. Porque lo haces mal. Fíjense qué consecuencias trae el no saber o el ir a comulgar indignamente en la Eucaristía.
Fíjese. Cada uno, pues, examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. ¿Qué tienes que hacer entonces, hermano? Antes de ir a comulgar, examina tu conciencia. Examínate cómo estás. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás tú con los mandamientos? ¿Estás en pecado venial o pecado mortal? Si estás en pecado mortal no puedes ir, porque lo harías indignamente. Si tú no sabes qué es lo que estás recibiendo, no, yo voy a así como mecánica, algo mecánico, y recibo esa galleta, o recibo algo que se parece a una galleta, y no sabes que es el cuerpo de Cristo, y lo tienes allí y no te das cuenta que es Él presente, lo estás haciendo indignamente. Mucho cuidado, porque Pablo nos advierte algo muy delicado. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. El que come y bebe el cuerpo de Cristo y su sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Hermanos, su propia condenación si usted lo hace indignamente, si lo hace en pecado mortal, si lo hace sin estar consciente de lo que está haciendo. A veces van borrachos con aguardiente en el cuerpo y van y comulgan. O van adúlteros, comulgan. O van que están gente que fornica, que está teniendo relaciones sexuales y van y comulgan. Eso está mal. O aquellos que cometen pecados graves y no lo confiesan y van a comulgar. Come y bebe su propia condenación, lo dice Pablo. Entonces sirve para, como dijo Juan 6, ¿verdad? El capítulo 6 de Juan, sirve como para dar vida eterna, pero aquí que Pablo nos dice que también sirve para condenarnos. Entonces tú tienes que tener presente que debes ir consciente y dignamente, no indignamente, a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sigue algo más ahí? Por no reconocer el cuerpo. ¿Por qué lo haces indignamente? Porque no sabes a quién está recibiendo. Si tú supieras a quién recibe, no fueras a comulgar indignamente, porque es una falta de respeto. Y por esta razón, varios Está bien hasta ahí. Entonces, hermano, aquí vemos cómo Pablo nos aclara muy bien cómo debemos comulgar, cómo vamos a recibir el cuerpo de Cristo. Este tema que termina aquí, que es la segunda parte de la institución de la Eucaristía, nos aclara y nos hace ver cómo la iglesia ya en el principio la celebraba, la fracción del pan. Porque Jesús mandó hacerlo, lo vimos en el tema 1. En la institución de la Eucaristía, cuando le dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces ya lo hacían, lo celebraban los apóstoles, la iglesia lo hacía y todavía lo hace. 2020 años celebrando la Eucaristía, cosa que no hacen los protestantes, porque no existían en ese tiempo. Porque vienen de Martín Lutero, sacerdote católico que se fue de la iglesia en 1521. Ese fue el primero que salió de la iglesia, fue un sacerdote católico. Casiodoro Reina, Cipriano Valera, ellos que hicieron la Biblia, Reina Valera, eran sacerdotes católicos, se fueron de la iglesia. No estaban en ese tiempo, no estaban allí. Entonces, la Iglesia Católica es la que celebra la Eucaristía. Recuerden las redes sociales, mis redes sociales. En YouTube mi canal es Defiende tu Fe, Pedro S.A. Por favor, ve el video, compártelo con los demás para que la gente lo vea. Ve los videos, hay otros videos allí. Compártelo, dale me gusta, suscríbete en el canal. Colabora conmigo en esta obra que es de Dios. Ayúdame en eso, dale me gusta. Haz un comentario. También vea la página de Facebook, mi página, Apologética-Defensa de la Fe. Ahí también encuentras material. Ahí puedes seguirme. Y también en Instagram, en @esaapedro. Hermano, espero que todos ustedes hayan entendido el tema de Eucaristía importante. Nos vamos a ver la próxima semana en otra oportunidad con otro tema que ya le estaré notificando, le estaré avisando cuál es. Hermano, que el Señor me los bendiga y la Virgen me los acompañe y los proteja siempre. Amén.